la sociedad de hoy todo produce datos, desde una computadora personal, las compras que realizas y hasta el semáforo que cruzas. Todo podría decirse que el Big Data mueve al mundo. Los datos se han convertido en el commodity más valorado por muchas organizaciones. Da igual que tu empresa se dedique al marketing, al deporte, a producir alimentos o a la política. Si quieres ser capaz de predecir el futuro de tu sector, más vale que tengas a un analista de datos en tu equipo. Hoy en Todo Tecno hablaremos de las aplicaciones del Big Data. Comencemos. Para entender de qué va el Big Data, empecemos por el nombre. ¿Qué es realmente Big? ¿Se refiere a grande o a enorme? ¿Cuánto es eso? Y aún más interesante, ¿qué data se está tomando en cuenta? Estas y otras respuestas las veremos en la siguiente nota. Big Data es también conocido como macrodatos, datos masivos o data a gran escala. ¿Pero cuántos bytes es eso? Con exactitud no te lo puedo decir, pero la mayoría de los profesionales de las ciencias de datos se refieren a conjuntos de datos que van desde 30 a 50 terabytes o a varios petabytes. ¿Y a qué equivale un petabyte? A 5 veces un megabyte. Esa es una cifra de 16 dígitos. ¿Te imaginas? Hasta parece impronunciable. Esta data tiene un gran valor, pues es usada en la toma de decisiones estratégicas en las empresas, organizaciones o gobiernos. Los datos masivos pueden ser generados por las personas o por las máquinas. ¿Qué se considera dato? Por ejemplo, la cantidad de likes que brindas, las fotos que subes, los tweets, las llamadas, tus compras por internet. Como ves, unos datos más estructurados que otros. Para profundizar un poquito más en este fascinante tema de la data, te contamos cómo la han clasificado. Los datos de grandes transacciones son los registros de facturación, de las llamadas, telecomunicaciones, etc. Se incluyen los datos empresariales que se refieren a la información del cliente. Redes sociales y páginas web. Se refiere a toda aquella información que se obtiene a través de las transacciones web y el contenido que se adquiere de las redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Biométricas. Es aquella información que incluye escaneo de la retina, huellas digitales, reconocimiento genético o facial, entre otras. Los datos generados por los seres humanos. Se refiere a todos aquellos datos que generamos los humanos cuando llamamos a un call center, cuando escribimos correos electrónicos, documentos electrónicos, notas de voz, telecomunicaciones, uso de tarjetas de crédito o débito, etc. Máquinas. Machine to machine. Es decir, aquellas tecnologías que se conectan a otros dispositivos y los utiliza como sensores o medidores. Y todavía hay más. Los analistas deben tener en cuenta su estructura, ya que según estos, los datos se pueden clasificar por su formato. 1. Datos estructurados. Son datos ordenados y bien definidos en cuanto a su formato, tamaño y longitud. De esta manera es más fácil procesarlos. Por ejemplo, las bases de datos, hojas de cálculo, etc. Los datos no estructurados. No tienen una estructura interna identificable. Los datos están desorganizados y no tienen valor hasta que se ordenan. Por ejemplo, los videos, audios, imágenes, PDFs, entre otros. Datos semiestructurados. Se trata de información no regular y que no se puede gestionar de manera estándar. Es una mezcla de los dos anteriores. Estos son los tipos de datos en el Big Data que hay que tener en cuenta para su buen funcionamiento. Y después de saber la data que se mide y analiza a gran escala, ¿sigues creyendo que tus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram o Gmail son gratuitas? Ahora puedes sacar tus propias conclusiones. El Big Data se aplica en infinidad de campos. Si bien lo más común es utilizarlo en beneficio de una empresa, también se puede usar para lograr cosas asombrosas como bajar la criminalidad de una ciudad. ¿En qué otras cosas y para qué se emplea el Big Data? La doctora Yamilet Serrano, directora de la carrera de Ciencia de Datos de la UTEC, nos responderá esta pregunta. Yamilet, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola Mirta, ¿cómo están todos?
Gracias a ti por acompañarnos. En principio, debemos decir que hace 10 o 15 años no existía la carrera de ciencia de datos. ¿Desde cuándo propiamente se habla de Data Science en el Perú? En el Perú hace unos pocos años, y nosotros en UTEC somos la primera carrera de ciencia de datos, ¿no? Existe maestrías, también diplomados. Esta demanda, hay que decirlo, viene seguramente por las grandes ventajas de la Big Data. Si tuvieras que enumerarlas, ¿cuáles serían? Yo creo que hay que empezar diciendo que es Big Data, ¿no? Ajá. Nosotros decimos Big Data, pero ¿qué es, no? Big Data en realidad son datos que son tan grandes, rápidos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, nosotros hablamos de un mundo, un lago, un mar de datos, ¿no? Hoy día, en el año 2021, se calcula que tenemos 74 zettabytes. Y que ustedes quieren saber más o menos qué es un zettabyte. Sí. Un zettabyte, si hacemos la analogía, es como si fuera una película HD, pero que dure 36 millones de años. Y lo que nosotros tenemos en datos son 74 veces eso. ¿Y cómo estamos siguiéndole el paso en ese sentido, no? Porque si la data se genera o se produce con esa prontitud, pero no la procesamos con ese mismo ritmo, ¿eso en qué lugar nos pone? Bueno, en realidad tenemos también la ayuda del hardware y del software, y Ajá. por el otro lado de la capacidad humana, ¿no? Esa es la gran demanda de los científicos de datos, y también es por lo que se dice que una organización que no encuentre información a partir de sus datos hoy ya moriría, ¿no? Antes era una opción, Claro. hoy día simplemente moriría. Entonces, muchos de los servicios que hoy tenemos es gracias al uso de técnicas de ciencia de datos y, en pocas palabras, gracias a la Big Data, a la revolución del Big Data. Y te preguntaba previamente, Yamilet, por las ventajas, ¿no? Porque este gran boom ha traído pues una serie de escenarios favorables para muchas industrias. En realidad, ventajas a varios campos, ¿no? Tanto como, por ejemplo, en los financieros, cuando ahora hacemos una detección de compras fraudulentas o de transacciones en base a millones de transacciones, o también, por ejemplo, cuando tú quieres acceder a un crédito, las financieras lo que hacen es analizar el riesgo que podríamos tener en cuanto a salud, cómo se ha ido mejorando, y también haciendo una predicción de los nuevos medicamentos, el análisis, por ejemplo, de tumores benignos y malignos a partir de imágenes médicas. O sea, podríamos enumerar la cantidad de aplicaciones y no pararíamos. ¿Qué pasa con el talento que está delante de esta enorme cantidad de datos? Hablo de los científicos de datos, también llamados analistas de datos, ¿no? ¿Cómo son ellos formados, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos deben tener para procesar esta enorme cantidad de información según el requerimiento que exista? Yo creo que la clave es que tengan un pensamiento analítico y computacional, ¿no? Analítico para entender cómo está distribuida la data, para también poder reconocer los datos anómalos, reducir el ruido, la difusión, y computacional porque el Big Data, y como les explicaba, no podemos procesar métodos tradicionales, tenemos que hacer el uso del computador. El computador es nuestro medio, ¿no? También aprender la programación no es necesario para crear sistemas, pero sí para entender el mundo, ¿no? Comprender el mundo a través de los datos usando el computador como un medio. Ciencia de datos también tiene que tener una parte de habilidades blandas, ¿no? Porque los datos, al ser que pueden ser desde médicos, financieros, minería, etcétera. Claro. Necesitamos entender el contexto, por lo tanto el científico de datos tiene que tener la capacidad de comunicarse tanto con público experto y con público no experto. Y en ese análisis o procesamiento que tú mencionas, que seguramente tiene diferentes etapas, ¿qué tan importante es la mirada experta, por ejemplo, del médico, si hablamos de medicina, de un ingeniero, si hablamos de minería, de un profesor, si hablamos de data para la educación? ¿Cómo se complementan los talentos a la hora de poner en práctica la ciencia de datos? Nosotros, los científicos de datos, necesitamos de estos grandes talentos porque necesitamos entender estos datos en sus respectivos contextos, Claro. ¿no? La data, al final y al cabo, para el científico de datos es un mundo de data y tiene la capacidad de aplicar análisis y aplicar técnicas de minería de datos y machine learning y demás, pero no puede entender la importancia de la data si es que no también se envuelve en este contexto. Entonces, en realidad, es una carrera que ha nacido para no estar
estar sola, sino es una carrera que ha nacido para ser transversal y ser también el apoyo de todo el tipo de industrias, ¿no? Genial. Y si hablamos de aquello que está por venir, sabemos que la ciencia de datos permite hacer proyecciones o incluso predecir posibles escenarios. ¿Cómo podrías hacer una explicación de esto? En realidad es un poco más sencillo de explicar. Por ejemplo, nosotros cuando nos somos de niños, nosotros los seres humanos tomamos decisiones hoy en día, ¿no? Claro. Y lo tomamos decisiones de manera innata, pero en realidad es producto de una experiencia de nuestra vida. Igual los datos le dan experiencia al computador para tomar decisiones y en base a eso generar una predicción, ¿no? En base a los datos yo puedo generar una predicción de, por ejemplo, podría predecir los precios de los cultivos, de los productos agrícolas, etcétera. Obviamente que gracias a la belleza de la computación y que todavía somos los seres humanos más inteligentes, Somos. no es el 100%, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo muy bueno. Es un referente, ojo. Eso hay que ponerlo siempre al claro, ¿no? Siempre el ser humano es el más inteligente. Muy bien, qué bueno que lo digas. La estadística, por otro lado, ¿cómo hace su aparición dentro de este procesamiento o es, digamos, un campo que queda ya relegado frente a lo que la ciencia de datos puede hacer por los usuarios? No, la estadística no queda relegada, ¿no? La ciencia de datos es una ciencia interdisciplinaria que tiene a los datos, a la computación y a la estadística, como troncales en realidad. Ah, ya. Genial, genial. Ya para ir finalizando, Yamilet, podríamos hablar sobre el almacenamiento, que es también como una gran interrogante que tenemos todos sobre la Big Data, ¿no? Porque ya hablamos de Big Data, hablamos de la nube, hablamos de cómo recopilamos información, cómo se almacena esa información y tenemos incluso a veces problemas a nivel individual, ¿no? No somos grandes corporaciones, pero tenemos tanta información que no sabemos cómo almacenarla. En realidad muchos lo estamos almacenando en el famoso cloud computing, ¿no? Estamos almacenando en la nube. Y en realidad cuando hablamos de Big Data, tú me comenzabas diciendo y les he explicado también lo grande que es, ¿no? Y muchos creemos que está en la nube, pero en realidad la nube es un lugar físico. Entonces, ¿cómo almacenamos los datos? Ahora los datos, nosotros como usuarios deberíamos tener un backup, ¿no? un lado de seguridad de cómo almacenamos los datos. Igual ahora casi hemos pasado, no sé si de los CVs a las memorias y ahora si nosotros le preguntamos a los usuarios, estoy seguro que utilizan algún drive en internet y sus datos ya están en internet, ¿no? Y eso es también gracias a los avances de la tecnología. Lo único que tenemos que tener siempre cuidado, obviamente, de cuidar nuestros datos con privacidad, de no dejar que la huella digital sea muy amplia, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por este panorama tan completo que nos has dado sobre el Big Data, Yamilet. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Debemos hacer una pausa, pero antes es momento de aprender palabras nuevas con nuestro vocabulario tecno. Vocabulario tecno. Small data. Es el análisis hecho con una base de datos de menor tamaño en comparación con el Big Data. Predictive Analytics. Es el uso de datos para la predicción de tendencias o de eventos futuros. Seguimos en Todo Tecno. Y como ejemplo de que el Big Data no solo le sirve a las empresas, conoceremos a Data Science Search Perú, una organización civil que descentraliza, democratiza y difunde conocimientos obtenidos gracias a la ciencia de datos e inteligencia artificial. Javier Cuicapuz Antonio es CEO de esta organización y nos contará diferentes casos en que los datos masivos se ponen al servicio de los ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola Mirta, un gusto. Gracias por acompañarnos. ¿En qué otros campos podrías contarnos? ¿Se ve el impacto directo de la ciencia de datos? Sí, así es Mirta. El impacto de la ciencia de datos no solamente se da en lo que es banca, ¿no? Que es el sector que suele invertir mucho en estos profesionales. Sí. ¿No? Y de hecho, o sea, actualmente ya se puede, por el poder computacional que actualmente tenemos, ¿no? Poder aplicarse
a lo que es salud, minería, pesca, o sea, prácticamente todos los sectores industriales que conocemos, ya que muchos de ellos poseen muchos datos actualmente, ¿no? Que han ido recopilando a lo largo de todos estos años y que ahora ya con el poder computacional y las técnicas de programación, estadística y ahora lo que también es el llamado inteligencia artificial, ¿no? Hace posible todo esto. Estupendo. No es la primera vez, te diremos, que hablamos sobre la importancia de la información que nosotros, los usuarios, generamos a diario, todo el tiempo, casi en todo lo que hacemos. Sin embargo, sí podría ser la primera vez que querramos entender cómo es que se hace una ciencia de esto, ¿no? Y como te decía, de repente tener alcance algunos ejemplos concretos sobre los campos en los que impacta. Sí, claro. Nosotros tuvimos una hackathon, ¿no? Es un evento en el cual reunimos a una serie de participantes con diferentes skills, diría, ¿no? Ya pueden ser tanto ingenieros como también no ingenieros, que quieran dar solución a un problema, ¿no? Hay una empresa normalmente que plantea la problemática y, bueno, en nuestro reciente hackathon que hicimos dentro de la organización Data Science Research Perú, tuvimos varios proyectos orientados a lo que es agricultura, ¿no? Muchos de ellos dan solución haciendo uso de los datos. Tuvimos un aplicativo llamado AINI. Justamente este proyecto AINI hace uso de lo que es la Big Data, ¿no? Hace uso de lo que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Es una mezcla que permite trabajar de forma armónica, ¿no? Todos estos casos, ¿no? Y bueno, a su vez también, ¿no? Tuvimos un producto llamado Magrito, ¿no? Este producto brinda la solución para poder monitorear y dar un mantenimiento a las uvas, ¿no? Haciendo uso de Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Y justamente esta solución busca identificar plagas y enfermedades en tiempo real. Súper, tú nos has dado este ejemplo, estos dos ejemplos vinculados a la agricultura, y ahí me gustaría traer a la conversación el campo de la salud, por ejemplo, ¿no? En este más de año y medio de pandemia, ¿qué tanto se utilizó la data science o la ciencia de datos para hacerle seguimiento a nuestra población, ¿no? Para saber cómo estábamos, cuántos contagiados habían, cuántas personas se hacían pruebas. Según tu evaluación, digamos, ¿qué tanto se hizo o se pudo hacer? Sí, de hecho hubo muchas iniciativas, Mirta, en este sector, ¿no? Lo que es salud. De hecho, hubo organizaciones que hacían uso de los datos abiertos, ¿no? Que normalmente proporcionaba el Estado, ¿no? Esto permite, ¿no? De que se pueda obtener la información, ¿no? De diferentes fuentes y esto a su vez puedan ser procesadas con las diferentes técnicas de programación y estadística, ¿no? De hecho, hemos tenido ahí varios especialistas, ¿no? Que han podido salir en televisión explicando esos temas, ¿no? E incluso cómo hacían sus predicciones, ¿no? Las proyecciones, sí. Exacto, ¿no? E incluso muchos profesionales también creaban estos dashboard, reportes, ¿no? En tiempo real. Y bueno, todo eso era producto, ¿no? De poder recopilar grandes volúmenes de información, ¿no? Y poder eso disponibilizarlo al público de una manera un poco más simple. Y en el campo de la educación, por ejemplo, Javier, ¿ha sido testigo de algún tipo de aplicación en específico que se haga de la ciencia de datos para beneficio de nuestros estudiantes, sea en la educación básica, ¿no? O quizá en la educación superior? Sí, de hecho, aquí en Perú hay muchas iniciativas, de hecho hay muchas investigaciones también que están orientadas a la educación, ¿no? Como con estos datos que se van recopilando, ya sean de colegios, universidades, ¿no? Van a mejorar la educación de aquí a unos años, ¿no? De hecho, hace poco estuve trabajando con un equipo que está recopilando todas las emociones que hay normalmente en una clase, ¿no? Ya sea presencial o virtual, ¿no? Eso para un poco detectar cómo se están sintiendo los alumnos actualmente bajo estas metodologías de enseñanza, ¿no? En este caso está medio virtual y próximamente se estarán haciendo las presenciales. ¡Wow! Las emociones, imagínate. ¿Hay algo en la actualidad que no sea medible, Javier? Porque, claro, lo que tú nos describes es un panorama en el que
podemos hacerle seguimiento absolutamente a todo. De hecho que sí, o sea, siempre y cuando una empresa o cualquier organización posea datos, ¿no? Va a ser posible aplicar estas técnicas de la ciencia de datos, ¿no? Va a poder hacer predicciones, ¿no? Va a poder mejorar la toma de decisión de sus negocios propios, ¿no? De empresas que están trabajando actualmente en Gamarra, por ejemplo, ¿no? Tienen ellos muchos volúmenes de datos, ¿no? Que posiblemente no lo están recopilando, y la tarea ahí de muchos emprendedores, justamente, ¿no? Cómo brindar valor a todos estos negocios que actualmente tenemos en el Perú, ¿no? Agricultura y todos los demás sectores que hay. Antes, Javier, para la toma de decisiones o para ver cómo abordábamos un tema complejo, se hacían diagnósticos, ¿no? Esa era como que la base de cualquier emprendimiento, proyecto, iniciativa. Ahora con la ciencia de datos, ¿cómo eso ha cambiado? Porque la ciencia de datos nos da datos todo el tiempo, no solamente en la etapa inicial de un proyecto. Sí, así es. O sea, de hecho, hay diferentes etapas, ¿no? Justamente el diagnóstico, luego tenemos analíticas que nos van a permitir, ¿no? Poder tomar decisiones basadas en este trabajo previo, ¿no? De hecho, el poder computacional nos está ayudando bastante a todo esto, ¿no? Muchas empresas, de hecho, están empezando a recopilar información de calidad, y eso, con técnicas modernas, también nos permiten trabajar, ¿no? De hecho, no se necesita tantos datos para poder aplicar a lo que es la ciencia de datos, ¿no? Hay técnicas modernas que nos permiten trabajar justamente con el poco volumen que las empresas van recopilando, ¿no? Así que eso es también el beneficio, ¿no? De este poder computacional que actualmente ya poseemos. Qué bueno, qué buena noticia esta que nos das, ¿no? El poder computacional, recopilar información, pero también sistematizarla, dinamizarla y luego aplicarla seguramente en alguna estrategia, ya lo has dicho tú, en diferentes campos, diferentes industrias en nuestro país. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Muchas gracias, Mirta. Ahora vamos a hacerle una consulta a Naomi. Naomi, dinos, ¿con qué otros fines sociales se utiliza la ciencia de datos? Hola Mirta, a continuación te cuento algunos usos del Big Data. A través del uso de datos móviles y Facebook, especialistas del UNICEF recopilaron información sobre el impacto que tiene el Zika en diversas regiones del Brasil. Global Forest Watch es una aplicación web de código abierto que permite monitorizar en tiempo real los bosques. Los datos recopilados a través de la aplicación sirven para detectar actividades ilegales, así como para medir las tasas mundiales de deforestación. BBVA Data y Analytics es el centro de excelencia en ciencia de datos de BBVA, el cual recogió información sobre el impacto que tuvo el huracán Odile en la población de la península baja de California. Este fenómeno generó información que permitió desarrollar un modelo que mide la actividad registrada en las tarjetas de crédito para analizar el impacto económico en diferentes segmentos de la población. Así vemos que el uso del Big Data para fines sociales es posible y beneficioso para todos. El análisis de datos es una poderosa herramienta que permite la toma de decisiones basadas en la prevención de posibles desastres naturales o propagación de enfermedades. Gracias, Naomi, por esa información. Ahora hacemos una pausa y regresamos prontito con mucho más aquí en Todo Tecno. En Todo Tecno. Luego de 5 años de arduo trabajo, el equipo de Leap Game Studios lanzó por fin el videojuego Tunche, el cual contó también con el cofinanciamiento obtenido por las donaciones de los propios fans. Este videojuego en 2D inspirado en las leyendas de la Amazonía peruana mezcla géneros que combinan muy bien con la historia. Y para conversar más de ello tenemos como invitado a Jorge García, codirector de Tunche y productor en Leap Game Studios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mirta, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá listo para hablar de Tunche.
Claro que sí, entiendo que han sido ya varios días seguramente de celebración, porque luego de 5 años de trabajo, Tunche ha visto la luz y muchos gamers del Perú y el mundo ya lo están probando. Bueno, sí, entre celebración, nervios, emoción, todas las cosas mezcladas para recibir este lanzamiento, ¿no? Que ya lleva un tiempo, pero de todas maneras sí nos tiene emocionados realmente por todo lo que hemos visto, lo que ha pasado desde que se lanzó el juego. Claro que sí, han pasado 5 años, ojo, de mucho trabajo. No sé si tú puedas hacer un breve repaso de lo que ha significado este lanzamiento y de las personas que han estado involucradas justamente para que Tunche salga a la luz y sea lanzado. Bueno, así como dices, son 5 años, es un montón de tiempo desde que se apareció la idea de Tunche en una reunión en la oficina hasta estos momentos en el cual el juego ya está disponible para que cualquier persona lo pueda comprar, lo pueda disfrutar. Ha sido un trabajo bastante arduo de parte de todo el equipo, desde gente de programación, pasando por arte, a música, diseño, etcétera. Hemos estado trabajando en esto en diferentes versiones de Tunche. Hay tantas cosas que cambiaron en el camino, que se replantearon, que eventualmente quedaron en el juego final, pero estamos bastante contentos con el producto que hemos llegado a lanzar. Claro que sí, el tiempo siempre juega a nuestro favor, ¿no? Sobre todo cuando queremos sacar un producto de alto impacto. Desde que se manejaba la idea, solo la idea de lanzar Tunche, había mucha expectativa. ¿Por qué crees que pasaba esto? ¿Tenía que ver con la línea gráfica? ¿Tenía que ver con la temática? ¿Con que por fin, no sé, nuestra Amazonía, nuestro país esté reflejado en un videojuego? Pues había de todo. Gente localmente de acá del país, de Perú, sí, ciertamente están emocionados por ver esa otra parte de nuestra historia, de nuestra identidad nacional explotada o representada en un videojuego, esta parte amazónica que tenemos. Y cuando se trata del resto del mundo, la gente del extranjero, no tenían tanto conocimiento quizás de personajes de la selva, de quién era el mismo Tunche, no habían escuchado del Tunche, pero veían justamente lo que tú dijiste, el arte es algo que nos ayudó un montón a jalar la atención de la gente. El trabajo de nuestros artistas ha sido bastante, excepcional realmente, y muchas veces la primera cosa que la gente que veía un video, que no jugaba el juego, sino que veía un tráiler, por ejemplo, claro, lo primero que decían era lo bien que se veía visualmente. Teníamos toda la expectativa, ¿no? De por fin ya tener en nuestras manos Tunche. Vayamos con lo técnico, ¿no? Para animar también a los gamers a que puedan usar el juego, descargarlo. ¿Para qué consolas ha sido lanzado y cuál es la propuesta de juego que tiene Tunche? Tunche ahorita está disponible para las plataformas PC a través de Steam y Epic Game Store. También está disponible para consolas Nintendo Switch y Xbox One. ¿Qué les puedo decir para animarlos a bajarlo? Realmente este ha sido una labor de un montón de cariño, un montón de tiempo, un montón de sudor y lágrimas de parte de todo el equipo. Y queremos también animar a la gente, por ejemplo, la gente de acá, del Perú, a que jueguen algo hecho por gente de Perú y que no tengan esta idea de que en Perú solo se hacen juegos súper chiquitos o que, digamos, no tienen mucha calidad. Sabemos que somos un equipo indie, hemos hecho un juego, digamos, no de tamaño enorme, no es un AAA gigantesco, pero creemos que es un producto bastante resaltante y que creo que merece que todos le den una oportunidad ahorita para probarlo, jugarlo y ojalá se diviertan un montón también. Definitivamente, y ya que hablas de la industria y de aquello que podríamos pensar que se produce o no se produce en el país, ¿qué te parece a ti el último crecimiento que ha tenido en estos años? ¿No? Que cada vez se estén produciendo más videojuegos, que muchos de ellos tengan reconocimiento, sean premiados, incluso aquellos que son de este campo indie. Bueno, la verdad es algo que pone contento a cualquiera que está metido en la industria del videojuego peruana. Ver juegos hechos aquí localmente, salir al extranjero y no solamente salir a la venta de manera, digamos, tradicional, que los lanzan en las tiendas y se olvidan de ellos, sino ver que, como tú dijiste, ganan premios, aparecen en eventos, en festivales. Y también es bastante bonito ver que acá en Perú se les está dando un poco más de cabida, porque antes mucha gente que hacía juegos en los 90, por ejemplo, claro, los hacía porque les gustaba y no esperaban más.
Ahora vemos que incluso diferentes entidades de algunos ministerios, por ejemplo, ponen eventos como ferias, bueno, antes de la pandemia, ponen eventos y ferias para mostrar juegos, para que la gente vaya y los pruebe y que sepan que existen estos juegos hechos en Perú, que no solamente estamos limitados a jugar juegos extranjeros, que también hay cosas que salen acá que vale la pena mirar. ¿Cuál sería la expectativa sobre este lanzamiento, ¿no? A nivel local y regional? No sé si tengan ustedes algo proyectado sobre el alcance que quisieran tenga Tunche. Bueno, hemos visto a Tunche crecer en lo que se refiere a ventas, en jugadores que lo están probando, en reseñas, análisis, reviews, videos. Es bonito ver, por ejemplo, entrar a YouTube y poner Tunche en el buscador y ver que salen cada vez más y más videos. Sean, digamos, críticas, o sea, gente pasándola bien, jugando, todo ayuda, todo crece porque de esa manera hay más gente que puede llegar a ver el juego, que puede llegar a conocer el juego. Entonces, bueno, proyección. Sabemos que el primer mes, las primeras semanas son clave, así que esperamos que ahorita la cosa explote lo más que pueda, que llegue a la mayor cantidad de ojos y oídos de la gente, tanto acá en el Perú como fuera. En ambos lados estamos atentos a lo que dice la gente, y también por el lado del equipo del IP. Estamos súper atentos a todo lo que nos dicen. Entonces, si tienen algún consejo, alguna apreciación, alguna crítica, estamos leyendo todo lo que escriben en Steam, en redes sociales. Ahí estamos siempre pendientes y vamos a seguir estando ahí hasta que ya no haya mucha gente jugando, que esperemos que sea mucho tiempo de acá a futuro. Por supuesto, y ya estarán seguramente en otro proyecto y en otro lanzamiento, y qué genial que tengan esta apertura de siempre ajuste, ¿no? Y de escuchar al gamer, al usuario, que me imagino también ha sido parte del proceso, ¿no? Han incluido ustedes a los gamers a través de repente validaciones y pruebas con el mismo juego. Bueno, sí, ya en los últimos años de desarrollo se empezaron a mandar lo que son demos, invitaciones a la gente, por ejemplo, a la gente que nos apoyó a través de la campaña Kickstarter del 2019. Buenísimo. Se les enviaron opciones para jugar una beta, una versión, digamos, en desarrollo del juego. Y también a gente que se dedica a esto, a analistas de videojuegos. Y muchos de ellos nos han dado su feedback, sus opiniones, cosas que le gustaron, cosas que no le gustaron. Algunas de ellas incluso hemos llegado a meterlas en el juego estos últimos meses, que nos decían, oye, falta esto, y nosotros nos ponemos a pensar, oye, es cierto, tiene razón, hay que ver, eso nos ayudaría mucho. Y se agregaban nuevas mecánicas, nuevas funcionalidades. Entonces sí, los hemos escuchado y seguimos escuchándolos. Ahorita cualquier cosa que puedan encontrar, que de repente no les gusta y vemos que a demasiada gente no le gusta, podemos cambiarlo todavía. Esa es la ventaja de los juegos digitales en la actualidad. Claro que sí, que vengan muchos éxitos para ti, Jorge, bueno, para tu equipo, para todos los involucrados, y que cada vez más peruanos y personas del extranjero prueben Tunche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mirta, muchas gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa, pero seguimos jugando con la trivia tecnológica. Adelante. Trivia Tecno. ¿Cuál es el juego más misterioso del mundo? A. Polybius. B. Inside. C. Outlast. Respuesta alternativa A. Polybius. El juego arcade más misterioso que existe en el mundo es Polybius. Se cree que fue creado por el gobierno de Estados Unidos a modo de experimento. Este tuvo grandes efectos en sus jugadores, causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. Seguimos en Todo Tecno. Listo, lista para el dato internacional. Aquí viene. La piloto y coronel del ejército Wang Yaping, de 41 años, ha marcado un hito en la historia espacial china, ya que es la primera mujer astronauta en realizar una caminata en el espacio. La misión Shenzhou 13, que fue lanzada en octubre con el objetivo de avanzar en la construcción de la estación espacial Tiangong, que significa Palacio Celestial, es el logro más reciente de China en el esfuerzo por convertirse en una potencia espacial tras enviar un vehículo a Marte y sondas a la Luna. El módulo central de la estación ingresó este año en órbita
y el objetivo del gobierno chino es que Tiangong permanezca operativo por lo menos 10 años más. Estación Espacial de China. Durante la caminata espacial, los astronautas instalaron equipos y trabajaron en el brazo robótico de la estación, siendo esta la primera vez que la tripulación salió de la base desde su llegada el 16 de octubre. Poco después de salir de la cabina de la estación espacial, Wang saludó al público en la Tierra diciendo que se sentía muy bien. Esto se emitió en un video publicado por el Centro de Control de Vuelos, que desde entonces se ha hecho viral en las redes sociales. Caminatas espaciales. La tripulación de la Shenzhou 13 realizará 1 o 2 caminatas espaciales más durante su estadía, que durará 6 meses. En septiembre, otros 3 astronautas chinos completaron con éxito una estadía de 3 meses en la estación, durante la cual trabajaron en el módulo central y realizaron 2 caminatas espaciales para instalar equipos. China pretende tener la estación totalmente tripulada y operativa en diciembre del 2022, un objetivo ambicioso que parece estar en marcha. Mujeres en el espacio. Wang Yaping es la segunda mujer china en estar en el espacio después de Liu Yang, quien hizo historia al unirse a la nave espacial Shenzhou 9 en el 2012. Para este fin, Wang recibió un entrenamiento esforzado y muy disciplinado, demostrando su real vocación. Antes de Wang, solo 15 mujeres en todo el mundo han realizado una caminata espacial desde 1984. La pionera fue la astronauta soviética Svetlana Savitskaya, quien se convirtió en la primera en hacerlo. Hasta ahora, la mayoría de las astronautas fueron provenientes de la NASA. Las mujeres exploradoras espaciales son una parte integral del espacio tripulado, y Wang ha dejado su huella en la historia gracias a su coraje, dijo Yang Yuan, vicepresidente del Comité de Transporte Espacial de la Federación Astronáutica Internacional. Wang Yaping, aparte de ser taikonauta, es madre de una niña de 5 años, con quien comparte la idea de que los sueños sí se cumplen. Y la incursión en la Estación Espacial China es una muestra de ello. Wang será recordada como una heroína por romper límites. Es el turno de nuestra querida Fátima y su mirada curiosa frente a los acontecimientos que conecten la cultura y la tecnología. Adelante con la secuencia Cultura Tecno. Voy a mostrar una propuesta que a través de la tecnología enlaza los diferentes espacios culturales de Lima. Me encuentro en el Parque Ramón Castilla, en el distrito de Lince, y voy a conversar con Natalia Elías, coordinadora del proyecto Nodos Culturales. Vamos a hablar sobre los nodos culturales y lo primero que me pregunto es ¿cuál fue la necesidad y cómo empezó el proyecto? Sí, Fátima, los nodos culturales es una iniciativa de mapeo ciudadano de los ecosistemas culturales de la ciudad de Lima. Consiste en cartografías culturales sobre los espacios culturales de la ciudad porque notamos que hay mucho desconocimiento sobre lo que existe culturalmente en la ciudad. Lo que queremos es que esto se descentralice y se democratice también el acceso a la participación en la vida cultural. ¿Cuál es la propuesta que hacen? Es decir, ¿cómo integran a todos los espacios culturales que existen en una gran ciudad como Lima? Pueden ingresar a nuestra web, Nodos Culturales Perú. Ahí están alojadas nuestras cartografías en formato PDF, diseñados de una manera muy bonita para que ustedes los puedan descargar y descubrir todos los espacios culturales que hay en la ciudad. Ahora vamos a ingresar a la página web www.nodosculturales.com. Y al revisar la cartografía podemos encontrar alrededor de 400 espacios culturales, una oportunidad para conocer qué lugares tenemos cerca de nuestra ubicación. Ingresas, buscas la zona que te interesa, por ejemplo, la que está cerca a tu distrito.
la descargas y listo. Es muy interesante porque además puedes encontrar la dirección e información del lugar cultural. También hay una sección denominada Proyectos. Aquí encuentras un mapa como Google Maps titulado Proceso Vivo. Estas cartografías lo que también nos permite es visibilizar a los espacios culturales que antes no estaban visibles o tan visibles como para todo el mundo. Espacios culturales desde Santa Rosa hasta Ancón, hasta Villa El Salvador, pueden ser visitados y pueden ser visibilizados a partir de estas plataformas. Y las personas pueden empezar a visitarlos también y conocerlos y participar de ellos, porque algo que creemos es que el acceso a la información nos permite, nos empodera para poder participar de la vida cultural de la ciudad. Estoy viendo la cartografía y se me ocurre visitar 3 espacios. La Biblioteca Municipal de Lince, el Centro Cultural Maguey y la comuna de Lima Norte. ¿Cómo han tenido que adaptarse tecnológicamente para seguir difundiendo las actividades culturales aquí en Lince? Bueno, nosotros migramos las actividades empezando por los concursos y los festivales para poder trabajarlas desde plataforma Zoom, que era lo que habitualmente muchos grupos hacían, ¿no? Hemos trabajado también los servicios de la biblioteca a través del correo electrónico, los grupos de WhatsApp, para hacer llegar el material bibliográfico a los vecinos a través de las redes sociales. Ustedes también tienen un grupo interesante que son los consumidores culturales mayores, personas de la tercera edad que consumen cultura. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje con la tecnología para seguir fomentando todas sus actividades a este público? En un principio fue un reto porque muchos de ellos no manejaban la herramienta Zoom, pero gracias a los grupos de WhatsApp, donde sí estaban un poco más activos, se fue trabajando el tema de compartir información. ¿Cuáles son los planes tecnológicos referentes a la cultura aquí? Estamos tratando de trabajar la parte del streaming para poder compartir, a pesar de todo, las actividades, digamos, presenciales, todavía a través de redes sociales, porque sabemos que hay público que todavía no quiere, ¿no?, participar de las actividades presenciales, y a través del streaming les llevamos una calidad mayor de las actividades presenciales. Ahora que estamos inmersos en este mundo digital, muchos no se dan cuenta que el teatro siempre ha estado vinculado a la tecnología, ¿no es así? Así es, el teatro en toda su historia ha tenido esa capacidad de absorber las nuevas tecnologías, transformarlas creativamente y encontrar soluciones. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Lo que hicimos fue entrar a la virtualidad y proseguir con los talleres. Tenemos talleres para niños, para adolescentes, la escuela de Maguey, que hace sus talleres de formación actoral permanentemente, los laboratorios y el trabajo interno del grupo como laboratorio de creación tampoco paró. ¿Cómo hicieron aquí en Maguey durante la pandemia? ¿Pararon o continuaron? ¿Se adaptaron a las nuevas propuestas tecnológicas? ¿Qué pasó aquí? Lo que ha surgido es otras formas artísticas de comunicación a través de digamos, opciones de video, de imagen, de registro, de edición. Hay otros momentos donde se hacen experiencias mixtas, parte presencial, parte virtual. Yo creo que eso ya se va a quedar, eso va a seguir. Han habido muchas propuestas que han salido desde espacios personales. Y me imagino que aquí en Maguey tendremos la oportunidad de ver justamente esto que pasó ya en el escenario real, ¿no es así? El trabajo de grupo no ha parado. Y cada actriz, cada actor ha producido un material escénico transformando su habitación, su sala, su dormitorio, ¿no? Y hemos apuntado a que en realidad el teatro se hace en cualquier espacio, no solo en una sala convencional. La comuna Lima Norte
es un colectivo cultural que no tiene fines de lucro y lo que busca es ser un ente integrador entre los actores culturales y los vecinos de Lima Norte que están demandando algún tipo de oferta cultural. Durante la pandemia desarrollamos 2 proyectos que tienen su base y digamos, se han forjado gracias a la ayuda de la tecnología. El primero se llama Murotopías, que es un proyecto de intervención digital gráfica. Lo que hicimos era mapear en el distrito de Los Olivos paredes que estaban, digamos, en desuso, muros ciegos, que le dan muchas veces la cara hacia las calles de nuestro distrito. Identificamos estos muros y asignamos a un artista gráfico para que pueda intervenirlo de manera digital. Obviamente por la pandemia no podía ser presencial. Y el segundo proyecto que llevamos a cabo en la Comuna de Lima Norte de mano de la Municipalidad de Los Olivos y de la ONG Toque de Queda fue el proyecto del podcast. Es el Grítalo, el podcast de Lima Norte. Es un proyecto en el cual nosotros buscamos personas en Lima Norte en las cuales, al igual que nosotros, estén desarrollando proyectos culturales o que tengan alguna trayectoria desarrollando proyectos interesantes en Lima Norte. Ahora estamos entrando al mundo del TikTok porque tenemos mucho material audiovisual, ¿no? Previo, hace unos 4 años, esta red social era poco usada, ¿no? Creo que también pandemia ha hecho de que la gente comience a crearse TikToks y comienza a generar contenido ahí, ¿no? La cartografía del proyecto Nodos Culturales permite visualizar y articular la dimensión cultural de la ciudad. A través de plataformas web como Padlet, Miro y Zoom, han logrado hacer mapeos colectivos y sobre todo reconocer espacios culturales de Lima. Una vez más, la tecnología nos abre las puertas a mundos infinitos. Muchísimas gracias, Fátima, siempre sorprendiéndonos en la secuencia Cultura Tecno. Y ahora, con ello, tenemos que decir adiós, cerramos sesión, no sin antes decirle gracias a aquellos y aquellas que están ya siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram como Todo Tecno. Me voy a seguir cuidándose ustedes también, por favor, siempre con doble mascarilla. Chao.